Conversando, me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste. Muy buenos días, estimados hermanos, con la alegría de la Pascua. Seguimos en esta octava y el Evangelio nos presenta el episodio de los discípulos de Emaús. Un episodio por demás apasionante, emocionante, muy alegre y muy interesante. Del Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció de la vista. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: ¿de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón? Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Decía que es un evangelio muy emocionante por cómo se dan las cosas. Primero estos 2 discípulos van tristes, comentando llenos de desesperanza lo que sucedió. Y Jesús sale a su encuentro y no lo reconocen. Pero fijémonos, ellos le platican a él, porque él les pregunta: ¿por qué van tan llenos de tristeza?
Quizá la pregunta también sea para ti hoy, si estás pasando por un momento difícil, ¿por qué vas tan lleno de tristeza? ¿Por qué perdiste la esperanza? Hay personas que perdieron la esperanza de la vida, la esperanza de poder vencer un pecado. Se resignaron a vivir en pecado. Hay personas que ya perdieron la esperanza de cambiar. Yo así soy, yo no voy a cambiar. Y Jesús dice, ¿por qué vas así? Y ellos se ponen a explicarle, mira, pasó, esto es lo que pasó. Jesús, nosotros esperábamos, atención a esa palabra, esperábamos, ya no esperamos, esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Ellos ya van sin esperanza. Y Jesús hace dos cosas. Primero les explica las escrituras desde el Antiguo Testamento y luego continúa por los profetas y les dice lo que tiene que padecer el Mesías para salvarlos. Una de las cosas que necesitamos los cristianos es conocer la Escritura. Muchas cosas cambiarían en nuestra vida si nos acercáramos a conocer más la palabra de Dios. En la misa mucha gente se distrae y ahí Dios nos está hablando directamente. Cuando se proclama litúrgicamente la Biblia, es la voz de Dios. Y a veces nos distraemos. El Señor tiene mucho que decirnos, nos explica las Escrituras. Y segundo, parte el pan. En la misa eso se hace. La misa es escritura y pan. Y el pan es el cuerpo de Cristo. Por eso dice el Evangelio que cuando Él está ahí a la mesa, toma el pan, lo parte, se los da y entonces desaparece de su vista porque ahora está en el pan, en la fracción del pan, en la hostia consagrada. El Señor también quiere quedarse con nosotros, pero solo si lo invitamos. Aquellos dos discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Así también digamos de nosotros, quédate Señor, quédate conmigo. Como dice ese hermoso himno en la iglesia, quédate Señor conmigo sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo. Que así nosotros le digamos al Señor, quédate aquí en mi casa, quédate conmigo, quédate porque ya es tarde, quédate porque me falta esperanza, Señor. Y veamos, notemos el desenlace de este evangelio. Llama la atención que, pues, estaban diciendo que ya era tarde, y sin embargo, cuando comen aquel pan, regresan a Jerusalén, pues no que ya era tarde. Y es que es lo que sucede cuando te alimentas con la Eucaristía, porque en esto es lo que sucedió. Les explicó las Escrituras y les entregó el pan partido. Eso es lo que pasa en la misa. Y cuando comes el cuerpo de Cristo tienes fuerza para vivir, para hacer más cosas, para vencer la desesperanza. No es lo mismo enfrentar las dificultades con Cristo que sin Cristo, con la Eucaristía que sin ella. Por eso ellos vuelven a Jerusalén, llegan con los discípulos, ya habían perdido la esperanza, incluso sabían que las mujeres hablaban del sepulcro vacío, que lo habían visto, que se les había parecido a algunos apóstoles y ellos todavía no se convencen. Así es de terrible la desesperanza. Nos lleva a no leer los signos que Dios nos manda. Pero si tenemos Eucaristía, tenemos esperanza. Acércate a la misa. Si has dejado de ir a misa por costumbre, por falta de tiempo, por lo que sea, organízate. Acercarte a la misa es acercarte a Jesús resucitado. No se enfrentan igual, créelo, no se encuentran igual, no se enfrentan los fracasos, las pérdidas, las dificultades, las enfermedades, las derrotas, las cosas que vamos viviendo, porque pues es normal que vayamos a vivir dificultades en esta vida, pero se van a enfrentar de manera muy diferente si comemos ese pan que Jesús parte después de explicarnos las Escrituras. Este tiempo de la Pascua hace el propósito de estar más cerca de Jesús resucitado, más cerca de Jesús Eucaristía. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes
Amén. Tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Qué tardíos corazones que ignoráis a los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Y sus señas de seguir más allá de nuestra aldea, y a la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice. Y el destello de su luz en la bendición del pan, mis ojos reconocieron al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción de